el diario La Nación, el periodista Joaquín Morales Solá, uno de los editorialistas más importantes que tiene el diario, y uno de los, periodista, después uno más allá de su mirada ideológica, pero uno de los periodistas más importantes de la Argentina, se animó a publicar en su columna dominical que el Papa Francisco tiene pensado venir a la Argentina en 2024. Ya hay un antecedente sobre esto, que es el propio Francisco en la declaración, en una entrevista con Infobae a cumplirse 10 años de su pontificado, cuando él dice: bueno, el deseo está, solamente que depende de muchas circunstancias, pero digamos, da a conocer su deseo y no le cierra la puerta como si le había cerrado en otras oportunidades. Con esta confederación de Morales Solá, que lo dice justamente en testimonio, no me acuerdo si en off o en on, pero digamos, acreditado directamente al Papa, empiezan ya directamente las elucubraciones de si efectivamente va a ser así, y sobre todo con esta idea de que no va a depender del resultado electoral, algo que siempre se dijo erróneamente, porque en realidad nunca dependió de quién gobernara o no. No mira quién está en el gobierno del Papa, de hecho ha visitado países con gobierno de izquierda, de derecha, de centro, dictatoriales y todo. Pero sí está bueno ponerlo sobre la mesa antes de la elección, ¿no? Como que no quede el resultado de la decisión del Papa pegado a si gana uno o gana otro. Para eso nosotros tenemos en comunicación aquí por videollamada, porque queremos conocer en mayor detalle sobre este tema y sobre todo cómo sería una visita del Papa, a Gustavo Martínez, quien es catequista, profesor también en Ciencias Sagradas y fundador de @San Pedro Hoy OK, una cuenta de Instagram que sigue la actividad del Papa y los distintos mensajes y sobre todo audiencias y lo que son sus rezos, con mucha visibilidad a todo nivel latinoamericano. Así que lo saludamos. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Radio Ensamble. Soy Mateo Lascano, estoy con Damaris Leguizamón y Facundo Solaga. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Todo bien, muchas gracias por atendernos, Gustavo. No, por favor. Bueno, te desayunaste con esta noticia el domingo, ¿era algo que imaginabas? El hecho de que La Nación, un diario tan importante, y sobre todo de Diego Morales Solá, que tiene tanta llegada a ello, se haya animado a publicarlo, ¿crees que es un paso del más importante que se haya dado sobre una posible visita del Papa? ¿Cómo ves el tema? Mira, creo que es un paso súper importante. De hecho, La Nación tiene también a Elisabetta Piqué, digo, que también es corresponsal ante Roma y la Santa Sede, sigue muy de cerca la actividad de Francisco también. Eh, Digo, yo el domingo cuando leía la noticia, es algo que uno dice, bueno, al argentino lo alegra, el argentino que espera la visita del Papa, ¿no? Sí. Sobre todo por esto, digo, porque que el Papa visite un país, puede ser católico, no católico, cristiano, digo, que alguien tan importante y un punto de referencia mundial que visite tu país, y es como un motivo de decir, y muchos más los argentinos, ¿no? Que venimos esperando esta visita desde hace 10 años, ¿no? Algo que decías ahí recién, eh, ya había una visita programada para el 2017 que no se pudo completar, porque ahí la visita era Argentina, Chile, Bolivia, que termina siendo Chile, Bolivia, Perú. Pero había ya una visita prevista para el 2017 que no se pudo completar porque, con algunas cuestiones electorales en Chile, la visita se tenía que trasladar al mes de enero. Y en boca del mismo Francisco, en el mes de enero, en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, no encontrás a nadie. Entonces, era venir, pobre, y que... Claro. Pero bueno, digo, había como ya una visita previa programada, ya había, digo, como todo un trabajo de logística y demás, pero bueno, se tuvo que cambiar. Bueno, la última referencia que tenemos de un papa es Juan Pablo II viniendo a la Argentina, porque Benedicto XVI no vino, no estuvo programado tampoco, si mal no recuerdo. Digo, ¿qué importante es que... vamos a sacarle, yo soy catequista también, pero quiero sacarle, digo, el rótulo de papa y que vuelva Bergoglio a la Argentina. ¿Qué tan importante es para nuestro país? Y no solamente para nuestro país, sino para la religión en cultural, porque somos un país, un crisol de culturas y un crisol de religiones, habidos y por haber. ¿Qué tan importante es que Bergoglio vuelva? Mira, es muy importante que Bergoglio vuelva, primero porque él ya acá en Buenos Aires había hecho un trabajo muy importante con las otras religiones. Había hecho un trabajo muy importante. Entonces, todo eso, digo, hay como trabajos previos. Sí.
hay como trabajos previos que se habían realizado, había entrevistas. Él tenía un programa del antiguo canal del Arzobispado de Buenos Aires, donde se encontraba con referentes de otras religiones. Digo, no nos olvidemos que el viaje a Tierra Santa era un viaje de peregrinación y demás, pero él visita el Muro de los Lamentos con el rabino Skorka, que era un gran amigo de él acá, y uno de los referentes del mundo musulmán. Sí. Entonces, digo, ese abrazo que da en el Muro de los Lamentos es también una forma de decir, el diálogo interreligioso es necesario. Su figura siendo cardenal de Buenos Aires fue súper necesaria, fue muy valorada acá. Digo, muchos lo han conocido a Bergoglio después siendo papa, digo, pero porque la vida, porque una cosa es ser el arzobispo de Buenos Aires, primado de la Argentina, y otra cosa es ser el papa. Pero, como vos decías, digo, sacándolo del lugar del rol de papa, digo, él como jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano, es como un respaldo y un acompañamiento que hace el país que visita. Digo, sí. No nos olvidemos que él sigue muy de cerca el tema de Sudán, que sigue muy de cerca el tema de lo que va pasando en África, lo que pasa en Myanmar. Él visitó Myanmar, sigue con toda esta cuestión del conflicto civil que hay. Es un hombre que, digo, desde la cercanía, desde su sencillez, puede hacer cosas concretas y dar pasos concretos en favor digo, de la sociedad, de la iglesia. Digo, los discursos de él que da como siendo jefe de Estado, los discursos de él son discursos impecables, que tienen una mirada a futuro. En Chile, cuando afrontó toda la cuestión de la situación, que ahí también, pobre, quedó enredado en una situación con el tema de los abusos, de los curas, ¿viste? Abusadores también, digo, fue y dio pasos concretos. Y hoy la iglesia en Chile está caminando hacia un paso de sanación muy importante con la sociedad, no solo la iglesia, claro. La sociedad y la iglesia. Y también, digo, para recalcar, el trabajo de Bergoglio en los barrios populares fue muy importante. A la mano, digo, iba de la mano con el padre Pepe Di Paola y con el obispo Carranza. Digo, qué tan importante también es, digo, que vuelva Bergoglio a estos barrios, o la mirada de estos barrios populares hacia la mirada de Francisco, ¿no? Yo creo que no se descarta una visita de Francisco a estos barrios. Claro. Digo, y así como lo hizo cuando asumió en el 2013 y le dijo al doctor Gasbarri que encontramos un lugarcito para encontrarnos con los argentinos en Brasil, que de hecho tuvo encuentros en favelas de Brasil. Digo, creo que no se descarta una visita a estos barrios. Sobre todo, digo, en este año el Hogar de Cristo cumplió 15 años, sí. Y el que dio el puntapié inicial al Hogar de Cristo fue el cardenal Bergoglio. Sí, el lema del hogar, recibir la vida como viene, es algo que Francisco repitió siendo cardenal, arzobispo de Buenos Aires y siendo el Papa. De hecho, lo podemos encontrar en un montón de veces que él cuando habla, dice, bueno, digo, nosotros somos una iglesia que tiene que recibir la vida como viene. Sí, ya te dejo, Mate. La primera misa que se realiza fue un Jueves Santo, donde Bergoglio en ese momento lava los pies de los chicos del Hogar de Cristo, allá en la parroquia de Cacupé de Barracas. De Barracas. Claro. Sí. Entonces, digo, es como un gesto concreto, ¿no? De cercanía. Hoy, digo, sin meternos en política ni nada por el estilo, pero hoy, donde la pobreza es terrible en Argentina, donde la indigencia es terrible, donde hay cosas que no solucionan eso, digo, la visita de alguien que trabajó, que sigue trabajando, que sigue sosteniendo un esquema de trabajo, digo, que es en favor de los más necesitados, los pibes y las pibas que están arruinados por la droga, y que hoy encuentran en ese lugar una familia, que encuentran en ese lugar una forma de salir adelante, de volver a recuperar su dignidad, que es importante. Digo, la visita del frente a estos lugares también, digo, es algo que yo, Gustavo, lo doy por descontado, él visitaría estos lugares. Hasta me animaría a decir, digo, podría tener un encuentro con todo el Hogar de Cristo en Luján. Digo, yo no lo viví, la visita de Juan Pablo II, pero todas las personas que lo han vivido,
recuerden, con las que hablo, es la misa multitudinaria de Juan Pablo II en Luján. Entonces, Claro. Hablando de eso, justo que quería preguntarte para hacer la comparativa. Juan Pablo II, la segunda vez, hizo una visita muy federal, ¿no? Visitando muchas provincias y sobre todo esa recordada misa en Luján, una recordada misa también en Palermo. ¿Crees que una visita hoy de Francisco tendría más o menos las mismas características? Es decir, visitaría distintas provincias con el fin también de no, sobre todo no atender solo en Buenos Aires, más allá de que es la ciudad más importante del país. sí, digo, Buenos Aires la visitaría, digo, sí o sí, por una cuestión de que el avión llega a Buenos Aires y la vida. Sí. Digo, él fue arzobispo de Buenos Aires. Digo, estamos en el proceso en que el mismo Papa designe al nuevo arzobispo de Bueno, Buenos iba a Aires. preguntarte después por El eso. cardenal Poli ya presentó su renuncia en la misa de Crismal del Jueves Santo. Dijo, yo intuyo que esta es mi última misa como arzobispo de Buenos Aires. Lo recibió a Poli la semana pasada. Se habla y se dice de que la designación sería inminente, o sea, en cualquier momento ya estaría la designación del nuevo arzobispo. Entonces, visitar su cátedra, la que fue durante muchos años obispo, es como una cuestión de cortesía, de paternalidad, de cercanía. Y sí, digo, yo creo que visitaría otras provincias que en su momento Juan Pablo II no ha visitado. Yo creo que eso sería como una visita mucho más federal. Eh, Sé que Juan Pablo estuvo en Salta, Sí, en bueno, Corrientes. Sí. en Corrientes. Yo creo que visitaría otras provincias por ahí que Juan Pablo II no ha visitado. De hecho, en el 2017, cuando se hablaba de la noticia, se hablaba de que sea una visita a provincias que Juan Pablo II no había visitado. ¿Cómo son actualmente, vos que seguís mucho la trayectoria del Papa, las giras de Francisco, teniendo en cuenta, digamos, que él tiene una dificultad para moverse? Todos los que lo entrevistan lo presentan muy lúcido, pero bueno, con esta dificultad que es visible y que hasta él mismo ha ironizado, y su edad, obviamente, 86 años. ¿Cómo son las giras? ¿Es más limitado el tema de la circulación? ¿Hace todo por el papamóvil? ¿Cómo? No, no recuerdo ahora a qué país fue, pero en el último viaje apostólico que lo realizó en silla de ruedas, se ve en el avión que él, digo, sube en silla de ruedas y demás, Sí. pero eso no es un limitante. De hecho, está próximo a viajar a Hungría. Ujú. Él ya había estado en Hungría por un día, porque clausuraba el Congreso Eucarístico Internacional, que estuvo en misa de un solo día, y había como una rispidez ahí con el presidente, digo, y hoy en día, en estos días próximos, hace su visita apostólica a Hungría. Claro. Digo, Sí. y si bien camine y demás, digo, los trayectos largos que tiene que ver con, por ejemplo, bajarse del auto hasta ir a la pasarela y acá subir al avión arriba, yo creo que eso se hace con un silla de ruedas, montacarga y listo. Lo vemos en las últimas audiencias generales, que él, cuando termina la recorrida por la plaza, sube la rampa caminando hacia donde está la zona del altar. Digo, la sube caminando por una rampa con tranquilidad, pero hoy en día está caminando como un poco mejor. Hablando de estas lucidez, Gustavo, no sé si pudiste ver el Amén, Francisco Sí, Responde, que se presentó en Star Plus. Digo, para mí fue como un 50% respondido de una muy buena manera, otro 50% ahí respondiendo lo justo y necesario. ¿Cómo ves? Y también trayendo la comparativa de Juan Pablo II, que la sociedad argentina reciba al Papa Francisco en el caso de que venga o no, si va a ser la misma gente, si va a ser poca gente, si va a ser criticado o no. mirá, criticados siempre van a ser, digo, critican todas las visitas de los papas a los países que van, siempre hay alguien que está descontento, que no quiere y demás. Digo, criticado va a ser, se va a hablar un montón, seguramente y demás. Sí es verdad que va a haber, digo, y yo lo siento, va a haber mucha gente, digo, que va a ir a los encuentros que él realice y demás. Sobre todo en el interior. Mm, Digo, el interior, digo, y esto, en el interior la religiosidad popular se vive de otra manera y con mucha más fuerza. Digo, vemos por ahí un Vía Crucis acá en la ciudad de Buenos Aires para el Viernes Santo o la celebración del Corpus Christi, y vemos por ahí la Plaza de Mayo con gente, no llena, con gente, pero vemos las celebraciones que hacen en Salta por el Señor y la Señora del Milagro y es multitudinaria sí. las celebraciones que hay. Digo, hay una diferencia ahí.
va a ser criticado, va a haber gente que no quiere que venga seguramente. Digo, pero me parece que la afluencia de la gente a las celebraciones que el Papa realice, más allá, digo, de que sea católico o no católico, sino por la cuestión de, bueno, a ver, ¿quién es este? La curiosidad, ¿no? Sobre todo el argentino, la curiosidad lo mata. ¿Quién es este? A ver, ¿qué es lo que hace? Y sobre todo, cuando hay grandes despliegues, la gente se tira a la calle. Cuando hay grandes despliegues, lo hemos visto cuando se hizo el G20, cuando vino el otro presidente de los Estados Unidos, digo, la gente filmando en la calle, en la autopista, el paso de toda esa comitiva, caravana y demás, y va a haber gente que va a filmar solo para ver cuántos policías o cómo es el recibimiento de un papa y demás, ¿no? Sobre todo las generaciones de ahora que no han visto, digo yo no he visto vi videos, no lo viví, la visita de Juan Pablo II. Bueno, eso creo que genera curiosidad y como que va a ver gente. No, y sobre todo el hecho de ser argentino, ¿no? También un compatriota. Tal cual. Eso nos tendría que llenar un poquito más de orgullo. De orgullo, claro. La última pregunta tiene que ver, en definitiva, con la región latinoamericana. Entendemos siempre que una gira como esta incluiría también a otros países, ¿no? Puede ser como la posibilidad para Uruguay, que es, bueno, junto con Venezuela, que la realidad es que tal vez no están las condiciones de seguridad para que visite, el único país que falta visitar, Francisco, que ha puesto mucho el foco en Latinoamérica y que en Sudamérica sobre todo, pero también ha ido a México, digo, y que como nunca antes ha puesto en el centro de la escena de la región. ¿Crees que puede ser también una buena oportunidad para volver a visitar otros países aquí de vecinos? Siempre fue la alternativa Argentina-Uruguay. Claro. Entonces, digo, hacer un viaje de 14 horas solo para visitar Argentina. Es cierto. Como el Mundial. Claro. Pero sí, sería Argentina-Uruguay, Uruguay-Argentina. Digo, seguro sería así. Porque además, Francisco le da a Uruguay, siendo ya en Papa, le da a Uruguay el primer cardenal uruguayo de la historia. Siendo país laico Uruguay. Sí, con muy poca presencia católica. Entonces, digo, tiene como, viste, este sentido más de la universalidad de la iglesia. Entonces, digo, siempre se manejó esta hipótesis. Uruguay-Argentina, Argentina-Uruguay. Perfecto. Después, si visita otro país, claro, sería en la región yo visito todos. Sí. Faltaría Venezuela. Pero Venezuela está complicado. Sí, los otros sería segunda visita. Claro. Contanos, Gustavo, sobre San Pedro hoy. Ustedes siguen un poco las prédicas del Papa, también las novedades vinculadas a Francisco, ¿no? Y al Vaticano. Sí. Gracias a Dios, viste, a veces es como un trabajo medio en solitario, pero bueno, en este último tiempo se fue como sumando gente. Una gran amiga que siempre, digo, está, que me ayuda con el tema de las publicaciones y demás, en Patri. Después, últimamente se sumó también un joven de la diócesis de San Nicolás de los Arroyos, Bruno. Digo, son como los que vamos gestionando un poco el tema de las publicaciones y demás, que tienen que ver con esto, no solo con una prédica a secas del Papa y demás, sino con un mensaje, ¿no? Digo, si bien se publica en el canal de YouTube la audiencia general completa o el rezo en este caso del Regina Cheli, porque estamos en el tiempo de Pascua, del Regina Cheli completo, digo, en el Instagram, frases que ayuden a vivir el mensaje que Francisco pide a los cristianos a lo largo de esa semana. Bien, bueno, muy interesante todo. Vamos a mantener el contacto, ¿sí? Y recomendamos entonces seguir ahí a San Pedro hoy, ok. Muchas gracias, Gustavo, por esta conversación. Abrazo grande. Que tengas buen día y un placer. Muchas gracias. Gustavo Martínez, sí, como decíamos, él es catequista, también profesor de Ciencias Sagradas y habló con nosotros porque dirige el medio San Pedro, fundó y dirige el medio San Pedro Hoy, ok, que sigue la actualidad del Papa Francisco en relación a esta novedad de que vendría el Papa Francisco a la Argentina en 2024. Separamos y completamos la ronda de noticias. La música que te conecta, que enciende tus sentidos. Está aquí. En una sola señal. Radio Ensayo.